A veces le había dicho que si tenían dudas, que hoy era el día. Muchachos, disculpen la tardanza. Estamos por comenzar en un flash. Aguanten un ratito que estamos viendo el soporte técnico. Pasa que pasaron cosas. Bien. Bien, para el ejercicio 19 piden que usemos entornos. Los entornos básicamente se dividen en dos. Entorno abierto y entorno... No me sale el nombre. Reducido. Ahí está. Primero vamos a empezar, nos pide entorno abierto centrado. Así que digamos vamos a usar el entorno normal, por decirlo de alguna forma. El más común que existe. Ejercicio 19. Vamos a hacer el... Vamos con el A primero.
La consigna dice, indique en qué caso el conjunto de números reales dados representa un entorno abierto centrado. Para esos casos, indique el centro y el radio y represéntelos en la recta real. Bien. Primero, lo que hay que ver es si ese entorno que nos dieron ahí es o no, o sea, este conjunto que nos dieron acá es o no un entorno. Para eso es muy importante que sepamos la definición de entorno. ¿Sí? Y la definición podemos escribirlo de dos formas. Podemos escribirlo como un conjunto, que sería esta forma en la que estoy escribiendo ahora. Estas rayas son valor absoluto, ¿sí? Vuelve a aparecer el valor absoluto. O se puede escribir como un intervalo. Estas rayitas que aparecen acá no son de valor absoluto, ¿sí? Estas sí, estas no. Estas rayitas lo único que nos están diciendo es que quizá puede ser así o quizá puede ser así, ¿sí? Abierto o cerrado. Solo está haciendo referencia a eso, a que no nos condiciona, digamos. A eso hace referencia la rayita. Si no son de valores absolutos, esas rayitas que aparecen en la definición. Gracias. Bueno, ¿qué hay que hacer para saber si es un entorno o no? Lo primero es entender lo que dice la definición. Acá nos dice el entorno U, se lo llama así generalmente, de centro x0 o x0 y radio R es el conjunto de los números reales, tal que x menos ese número en valor absoluto, ¿sí? Esto que está escrito acá, lo escribo acá abajo, sería este intervalo, esta parte, va a ser un pedazo de la recta numérica, ¿sí? Una recta entre dos números, va a estar entre menos el radio y el radio, ¿sí? Eso sería otra forma de escribir esto que aparece acá, que justamente es la forma en la que vamos a utilizar para resolver. Entonces nos dice que son los valores de x reales, tal que ese valor menos la diferencia con el centro está entre el valor del radio y el menos radio. Vamos a ver que quizá esto no siempre van a ser, digamos, lo mismo, ¿sí? Puede ser que no justamente acá nos quede, por ejemplo, menos 1 y acá 1, ¿sí? Eso ya vamos a ir viendo algebraicamente. Digamos, esto no hay que reemplazarlo más con los valores si es que los conocemos. Eso es lo que les estoy queriendo decir. Quizá esta sí vamos a reemplazar y a partir de ahí buscar estos valores. Y después nos dice que el radio es mayor que 0, ¿sí? O sea, el radio primero no puede ser un valor negativo porque es una distancia, si se quiere, ¿sí? Las distancias son siempre positivas. Fíjense que esto está utilizando la definición de distancia, por eso el radio también siempre tiene que ser positivo. Y bueno, y lo otro que queda es entender esta definición, que lo único que nos está diciendo es que el entorno de centro x0 y radio R va a ser el intervalo entre el centro menos el radio y el centro más el radio, ¿sí? Quizá esta es la forma más fácil de verlo, pero esta nos sirve justamente para trabajar con esta expresión. Entonces ahora lo que voy a hacer es borrar esto que escribí en rojo y vamos con el ejercicio en sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Pues solo interpretar lo que decía el enunciado ese con símbolos. Bien, habíamos dicho que esto, la parte de la definición esa, podíamos escribirle como, o sea, de esta forma, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos, esta parte que está acá, se está correspondiendo con esto que está acá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es, primero y antes que nada,
tratar de ver en la definición, o sea, siempre vamos a trabajar con las dos definiciones. Lo que tenemos que tratar de ver es que esta definición, este pedazo de la definición, mejor dicho, es como decir esta parte. Y esta otra parte se va a corresponder, lo voy a escribir así a propósito para mantener el orden, se va a corresponder con esta parte. ¿Sí? Eso nos va a servir ahora al momento de ver lo que nos queda. Lo primero es trabajar esta expresión que tenemos acá, que insisto, una vez que se trabaje, ya para todos los otros casos se va a mantener la misma expresión, ¿sí? Pero bueno, una vez tenemos que trabajarlo para ver cómo queda. Lo que tenemos que buscar es despejar esto, ¿sí? Y una vez que escribimos así, nos podemos deshacer del valor absoluto. ¿Sí? Ya no hace falta escribirlo. Entonces, podemos dejar expresado así. Y acá trabajamos como una ecuación, una inecuación común y corriente, ¿sí? Sigo desarrollando acá para que no se nos junte con esta parte. Entonces, en nuestra incógnita siempre va a ser la x, ¿sí? Entonces, si queremos trabajar esto de una forma más simple, sí, pero manteniendo lo que nos pidió el profe, vamos a ver que nosotros necesitamos pasar este menos x cerito para los dos lados, ¿sí? Recuerdo que cuando tenemos las desigualdades escritas así, podemos trabajar con esta expresión y después con esta, o podemos trabajar así como está, pero tenemos que hacer en los tres miembros lo mismo, ¿sí? Antes eran en dos, ahora en los tres miembros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, necesitamos este menos x cerito, sacarlo de acá. Entonces vamos a tener menos r, le vamos a sumar el x cerito, ¿sí? Y acá vamos a tener x menos x cerito más x cerito, y acá vamos a tener r más x cerito. ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Puedes explicar Sí. de vuelta, por favor? Sí. Tenemos esta expresión. Esto, si por ahí les confunde verlo así, lo pueden escribir en dos partes, ¿sí? Escribir el menos el radio es menor a x menos x cerito, y x menos x cerito es menor que el radio, ¿sí? Y trabajar con esto por separado. Van a tener que pasar este menos x cerito para este lado, entonces le va a quedar así. ¿Sí? Lo que hago de un lado hago del otro. Y acá les va a quedar, otra vez estamos buscando también despejar la x, entonces les va a quedar así. Esto se va, les queda menos el radio más x cerito menor que x. Y acá esto se va y les queda que x es menor al radio más x cerito. ¿Sí? Que es lo mismo que vamos a obtener acá. Acá nos queda menos el radio más x cerito menor que x menor al radio más x cerito, ¿sí? Si nosotros juntamos estas dos expresiones, vemos que estas x son la misma. Entonces, estos dos nosotros podemos expresar justamente como está escrito acá. Menos el radio más x cerito menor que x, y a la vez x es menor que el radio más x cerito, ¿sí? Fíjense que se llega a la misma solución aplicando cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Por eso es válido trabajar así. Lo único que me tengo que acordar es que lo que hago en un término tengo que hacer sí o sí en los otros, ¿sí? En un miembro tengo que hacer en los otros. Insisto, al que por ahí se le complica verlo así, que lo trabaje así, ¿sí? Que era de la forma en que veníamos trabajando justamente. Y fíjense que esto también, si ustedes aplicasen la definición de valor absoluto, que me acuerdo que nos decía que U era, lo escribo de forma simplificada, ¿sí? Nos decía esto. Si ustedes aplican la definición de valor absoluto, también van a llegar a esto, ¿sí? Van a llegar a esto en una primera instancia, y cuando junten van a llegar a esto. ¿Sí? De ahí es de donde está saliendo esta expresión, ¿sí? De la propia definición del entorno. Entonces, borro esto. Borro esta parte de abajo, sí, me quedo con esta para poder seguir usando el pizarrón acá abajo. Igual los dos dicen lo mismo. Bien, y trabajamos ahora con eso. Nosotros necesitamos buscar
el valor del radio y necesitamos buscar el valor del centro, ¿sí? Entonces, para eso la única información que nosotros tenemos es esto. Pero, fíjense que yo al principio había dicho que esta parte de la definición se correspondía con esta parte del conjunto y esta parte de la definición con esta parte del conjunto. Si nosotros trabajamos un poquito esto, nos va a quedar, ¿sí? Si nosotros despejáramos esto, haciendo todo lo que deberíamos hacer, ¿no? Esto nos va a quedar esta expresión. Y esta nos va a quedar, insisto, para mantener el orden nomás, para que se vea, nos va a quedar esta expresión. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir acá? Nosotros vemos que acá tenemos x y x, que para nosotros x siempre va a ser la misma x, ¿sí? Entonces, estas x son la misma. Y acá me está diciendo que x es mayor que 0, y acá que x es mayor a x cerito más menos r, ¿sí? O menos r más x, como quieran leerlo. Entonces, si esta x es igual a esta x, este 0 va a tener que ser igual a esta expresión que está acá, ¿sí? Yo puedo deducir eso. Entonces voy a tener que menos el radio más x cerito es menor que 0. Perdón, es igual a 0. ¿Sí? Estoy igualando término a término. Yo tengo las x igualadas y eso es lo que me permite decir que entonces estas dos expresiones también van a tener que ser iguales. Y lo mismo va a pasar acá. Tengo estas dos x que son menores, en este caso a 3 y en este caso al radio más x cerito. Entonces, como estas dos expresiones son iguales, puedo decir que estas expresiones van a ser iguales. ¿Se entendió? No silenciaste, por favor. No. Chicos, ¿se entendió? Sí. Bien. Y ahora lo único que nos queda es encontrar justamente el valor del radio y el valor de x cerito. Hay dos formas. Utilizar esto como como un sistema de ecuaciones, o la otra es con unas formulitas que ya vienen dadas, ¿sí? De las cuales para el centro la fórmula va a ser, ya les digo, un extremo, ¿sí? Vamos a poner el extremo 1 más el extremo 2, ¿sí? Por escribirlo de alguna forma, dividido 2. ¿Sí? Es un promedio, ¿sí? Entre los dos valores que para nosotros son extremos de nuestro conjunto, ¿sí? Fíjense que para nosotros un extremo es 0 y el otro es 3. Entonces, en este caso, esta fórmula va a quedar expresada como 0 más 3, ¿sí? El extremo 1 más el extremo 2. Indistinto el orden en que lo pongan, ¿sí? No importa cuál es el extremo 1 y cuál es el 2. Y acá hacen dividido 2. Esto les queda 3 medios. Entonces, este 3 medios es el valor del centro para este conjunto. Y ahora, lo único que nos queda buscar es el radio. Es el otro dato que nos está faltando. La fórmula del radio es la distancia que hay entre un extremo, ¿sí? Cualquiera de los dos, y el centro. ¿Sí? El centro ya lo tenemos calculado. Nos dio este 3 medios. Y como extremo podemos tomar cualquiera, el 0 o el 3. ¿Sí? Va a dar lo mismo. Entonces, si me acuerdo, la fórmula de distancia en estos términos va a ser el valor absoluto entre el extremo, simbolicémoslo como una E, menos el centro, y esto, bueno, y esa es la fórmula de distancia, ¿sí? Ahora lo que nos quedaría es reemplazar estos valores con lo que tenemos. Extremo, podemos tomar cualquiera, el 0 o el 3, yo elijo el 3, pueden tomar el 0, va a dar lo mismo, menos el centro. Y el centro habíamos calculado que valía 3 medios. Eso en valor absoluto, ¿sí? Entonces ahora hacemos 3 menos 3 medios
Eso, si no están mal hechos mis cálculos, vuelve a quedar 3 medios. En valor absoluto. Y el valor absoluto de un número es el mismo número, ¿sí? En positivo, digámosle. Entonces, encontramos que para este caso, nuestro centro vale 3 medios y nuestro radio también vale 3 medios. Ahora ustedes dirán, ¿para qué hicimos todo esto, no? Bien, lo importante es, o sea, la idea es que ahora ustedes tienen que expresar la solución, ¿sí? Y cuando ustedes expresen la solución, lo primero que van a poder hacer es corroborar si está bien esto, ¿sí? Para eso hicimos esto. Aparte, todo lo que fui explicando, digamos, lo que nos lleva a poder calcular esto es justamente todo este procedimiento que fuimos haciendo, ¿sí? Esa sería la justificación de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, fíjense que a nosotros lo que nos va a quedar es, nosotros habíamos dicho que esta expresión era igual a 0, entonces, como vemos la expresión acá, podemos poner el 0, mantenemos la x, y vemos que acá esto es 3. Y fíjense cómo eso se corresponde con lo que nos dieron en la consigna, ¿sí? Entonces, por eso también es válido decir esto, ¿sí? Fíjense cómo todo va calzando, todo es igual, digámosle, todo tiene que ver con todo. Entonces, una vez que calculamos estos dos, que básicamente son las expresiones que hay que utilizar para calcular, lo que nosotros podemos decir de esto, como solución, tenemos que escribir justamente cuál es el entorno, ¿sí? Y el entorno para nosotros es, habíamos dicho que primero iba al centro, para nosotros el centro era 3 medios, punto y coma, el radio, que en este caso también vale 3 medios, ¿sí? Y eso va a ser igual a, y ahora lo podemos escribir de dos formas, ¿sí? Habíamos dicho hoy que teníamos la forma de escribirlo como un conjunto y la forma de escribirlo como un intervalo. Por ahí el más usual para entornos es utilizar los intervalos, ¿sí? Suele ser lo más normal en lo que aparece un entorno, ¿sí? Es lo más común. Y ahora, bueno, por ahora dejamos la rayita, después analizamos si es abierto o cerrado. Y habíamos dicho que la definición de cuando queríamos escribir como un entorno era escribir el extremo menos el radio, ¿sí? Y el otro era el extremo más el radio, ¿sí? Esa era la forma de escribir estos entornos. Entonces ahora, si nosotros resolvemos esto, porque, o sea, podemos resolver porque son números, ¿sí? Entonces lo podemos escribir de una forma, por decirlo de una forma más linda, para que no nos quede esta suma y esta resta. Entonces, 3 medios menos 3 medios da 0, punto y coma, y 3 medios más 3 medios me da 3. Y otra vez, fíjense que volvimos a lo mismo de lo que partimos. O sea que este centro y este radio están bien calculados, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que dejábamos para lo último ver si esto era abierto o cerrado. ¿Qué les parece a ustedes que va a ser? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Bien, ¿por qué? Porque en la inecuación no incluye. Exactamente, por ahí viene la respuesta. Acá ya nos dijeron que era abierto, ¿sí? En la misma ejercicio, digámosle, cuando nos dieron la consigna, ya nos dijeron que era abierto. Entonces, si nosotros estamos diciendo que todo esto se está correspondiendo de lo que partimos directamente, entonces acá también va a tener que ser abierto. Quedaría así. Y con eso estarían dando respuesta a esos ejercicios que aparecen ahí. Ahora lo que nos pide es representarlos en la recta real. Eso es como veníamos trabajando con inecuaciones, ¿sí? Lo vamos a hacer de la misma manera. Lo hago acá. Hacemos una recta. Nos fijamos que nuestros números importantes son el 0 y el 3. ¿Sí? Ubico el 0. 1, 2, 3. Las flechitas.
Y ahora me fijo, en el 0 es abierto, en el 3 es abierto. Entonces, en esos dos vamos a hacer el circulito abierto, ¿sí? Que no toma los valores. Y ahora lo que nos está quedando en realidad acá es ubicar el radio, que vale 3 medios, y el centro, que es 3 medios, ¿sí? 3 medios es lo mismo que decir 1,5, ¿sí? Para que lo ubiquen en la recta. Eso estaría acá. Acá está el 1, acá está el 2, acá estaría el 3 medios. Entonces ahí tenemos nuestro centro. Le vamos a hacer un circulito pintado y vamos a movernos las unidades que nos dice el radio, que son 3 medios, ¿sí? 1,5 para acá y 1,5 para acá. Entonces, eso nos va a dejar justamente en lo que habíamos hallado como extremo. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que el extremo no lo toma. Porque es lo que nos está diciendo acá, que ya nos dijo desde un principio. Entonces acá, para darle un poco más de redundancia, digámosle, puedo decir que esto es el radio y que este circulito que está acá es el centro. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a hacer uno más de estos para que vean el caso en el que no va a ser un entorno. Y para eso vamos a tomar el caso del C. ¿Sí? Voy a borrar esto y vamos a hacer el C. Bien, para el C, fíjense que lo que nos está dando, si se quiere, es un intervalo, ¿sí? Nos dice que el valor absoluto de X es mayor que 8. Si se quiere, esto se puede expresar como un intervalo, ¿sí? Nosotros sabemos cómo funciona el valor absoluto, así que podríamos hacerlo. Al que por ahí se le hace más fácil verlo como un intervalo, lo puede hacer, ¿sí? Habíamos dicho que, vamos a borrar esto todavía para que no nos confunda, ¿sí? El valor absoluto de X, por definición, ¿sí? Podríamos terminar escribiéndolo como X mayor que 8 y menor que menos 8, ¿sí? Si hiciéramos todo el desarrollo de la definición que dice acá, llegaríamos a esta expresión, ¿sí? En realidad llegaríamos a la expresión menos 8 mayor que X y X mayor que 8, ¿sí? Pero podemos juntarlo, escribirlo así. En este momento ya, digamos, nos tomamos directamente así para no perder tiempo en lo que es valor absoluto, ¿sí? Que ya se vio bastante cuando dimos ecuaciones e inecuaciones. Entonces, por eso directamente lo voy escribiendo así. Entonces, si nos fijamos acá, lo que nos está quedando es que X es menor que menos 8 y X es mayor que 8. Entonces, podemos hacer rápidamente un gráfico para ver qué está pasando. ¿Sí? Supónganse tendríamos el 0 acá, el 8 acá y el menos 8 acá, ¿sí? Para que ya seguirían los valores. Y nos está diciendo X menor que menos 8, o sea, no toma el menos 8 y está tomando los valores para acá. Y acá nos está tomando, está diciendo X mayor que 8, no toma el 8 y dice que son los valores mayores, o sea que son para allá. Entonces, si nosotros queremos expresar la solución a esta inecuación que aparece acá, como ya vimos, veríamos que esto tiene una solución vacía, ¿sí? Porque no hay una intersección entre las dos soluciones que nos dieron. Entonces, como acá tenemos una solución vacía, no vamos a poder escribir esta respuesta, digámosle, en términos de un entorno, ¿sí? Porque no tendríamos centro y tampoco radio, porque los valores se van, en este caso al menos infinito, y en este caso al más infinito, ¿sí? No hay radio y mucho menos no va a haber centro porque nunca se intersectan
los dos conjuntos. ¿Se entendió por qué no hay? ¿Cuál es la explicación de por qué no hay entorno en ese caso? Sí, se entendió. Bien, los otros se resuelven de manera muy similar a lo que acabo de hacer y les doy una pista. Hay uno más que tampoco va a ser un entorno, ¿sí? No lo van a poder expresar como entorno. Bien, pasamos al ejercicio 20. Este era el C. ¿Sí? Por las dudas. Y hoy. Vamos a pasar al ejercicio 20. Borro esto. Si miramos la consigna, si leemos, nos dice escriba cada entorno dado como un intervalo y represéntelo gráficamente. Ahora nos están dando el ejercicio al revés, ¿sí? Hoy nos daban el entorno o el conjunto y nos preguntaban si era intervalo, y ahora, y nos preguntaban si eran entornos, y ahora nos dan el entorno y nos preguntan, o sea, nos piden que lo escribamos como un intervalo. Vamos a tomar el A. ¿Sí? De igual manera, todo, excepto uno, que ahora vamos a ver cuál, se trabaja de la misma manera. ¿Sí? Nos dice el entorno, y habíamos dicho que primero nos daban el centro y después nos daban el radio. ¿Sí? Entonces tenemos el centro -1 y radio 3. Nos pide que expresemos como intervalo y lo representamos gráficamente. Habíamos hablado ya las veces anteriores que por ahí es más fácil primero expresar, graficarlo, ¿sí? Y a partir del gráfico expresar el intervalo. Entonces hacemos nuestra recta, vemos que los valores importantes son -1, 3, y hay un valor más que va a ser importante. ¿Alguien me puede decir cuál? El otro extremo. Bien, ¿y alguien me podría decir cuál sería ese otro extremo? Bien, para eso lo que hay que hacer es justamente calcular, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la definición que nos dieron para el entorno. Nos habían dicho, lo escribo acá, que un entorno de centro X radio R es, insisto, estas rayas no son de valor absoluto, es esto, ¿sí? Así podemos encontrar el entorno. Y vemos que nosotros el dato del centro y del radio lo tenemos. Entonces podemos reemplazar en esta fórmula. Tenemos x0 para nosotros es -1, menos el radio, que para nosotros es 3. Y acá tenemos x0, que para nosotros otra vez va a ser -1. Y el radio, que otra vez va a ser 3. ¿Sí? Solo que acá está sumando y acá está restando. Si resuelvo eso, me queda -4. Y acá me queda 2. Esto va a ser abierto, ¿sí? Siempre son abiertos. Así que no se preocupen. Era para hacerles pensar nomás la pregunta anterior. Siempre van a ser abiertos, ¿sí? Entonces, ahora acá tenemos nuestro intervalo, que era lo que nos pedía, ¿sí? Entonces, fíjense, insisto, había dicho quizá nos convenía empezar por el gráfico y después esto. Estos ejercicios se podrían hacer de las dos formas, ¿sí? Acá encontramos primero el intervalo aplicando la fórmula, pero fíjense que nosotros pudimos haber encontrado de manera gráfica la respuesta a este ejercicio, ¿sí? Fíjense, centramos el -1, que para nosotros va a ser el centro, y el radio nos dice que nos tenemos que mover 3 unidades. Entonces nos vamos a mover 3 unidades a la derecha, -1, 0, 1, 2, y nos vamos a mover 3 unidades a la izquierda, -1, -2, -3, -4. Y fíjense que obtuvimos los mismos valores que aplicando la fórmula, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a tener es nuestro centro, que es -1, habíamos dicho que lo hacíamos pintado, y las 3 unidades que nos movimos hacia un lado y hacia el otro.
Bueno, espero que ustedes tengan un poco más de pulso. ¿Sí? Y los pinto abiertos, o sea, no los pinto, sería justamente, porque no toman los valores. Bueno, ahí se entiende. ¿Está? Entonces acá se encontró de manera gráfica y acá se encontró de manera analítica, si se quiere. ¿Sí? Pero encontramos justamente lo que nos pedía, el intervalo y el gráfico. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos al otro caso, que sería el C. Fíjense que en el C, igual, tenemos acá un asterisco, ¿sí? Dice así el ejercicio. Acá tiene un asterisco. Esto nos está haciendo referencia a entorno reducido, ¿sí? Ya no vamos a estar trabajando con el entorno normal, sino que vamos a irnos a entorno reducido. Y la definición de entorno reducido nos dice: el entorno reducido otra vez se puede escribir como conjunto o como un intervalo, ¿sí? Y en este caso el intervalo tiene dos formas de escribirse. Vamos primero a la forma de conjunto, ¿sí? Nos dice el entorno reducido de centro de X0, radio R, es el conjunto de los números reales, tal que el valor absoluto entre un número cualquiera real, ¿sí? Y el centro es mayor que 0 y menor que el radio, ¿sí? Para un radio positivo. Eso sería en forma de conjunto. Ahora, si vamos a la forma de entorno, es otra vez el entorno reducido de centro de X0 y radio R. ¿Ah? El entorno reducido de centro de X0 y radio R es el entorno, ¿sí?, de mismo centro y mismo radio menos el valor del centro, ¿sí? O lo que también podríamos escribirlo como el intervalo que va desde X0 menos R al centro, ¿sí? El centro menos el radio al centro, abierto, en unión con el centro, hasta el centro más el radio. Si nosotros miramos lo que nos está diciendo estas definiciones, por ahí en esta no es tan notable, ¿sí? Pero sí en esta y en esta, es que el valor que vamos a estar excluyendo, venimos trabajando como veníamos siempre, ¿sí? Como un entorno, como los que trabajamos hasta ahora. Pero vamos a tener que excluir el valor del centro, ¿sí? Cuando en un entorno esté excluido el centro, se va a llamar entorno reducido, ¿sí? Esta sería otra forma de escribirlo. Fíjense que es esta parte y esta parte es la misma que la definición de entorno que veníamos trabajando, ¿sí? Pero está llegando solo hasta este valor justamente para excluirlo. Es lo mismo que está escrito acá, ¿sí? Vamos a ver, vamos a escribir después la solución de esta forma, de esta forma y de esta forma, ¿sí? Para que se vea cómo funciona cada uno. Y que todas nos están dando la misma información. Entonces ahora, para calcular, lo que vamos a tener, con lo que vamos a tener que trabajar es con la misma fórmula nomás que veníamos trabajando para el entorno común, digámosle, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Ojo, si vamos a hacer esto, no vamos a escribir que es entorno reducido, ¿sí? Lo que podemos hacer es trabajarlo como un entorno, como veníamos, ¿sí? El entorno de centro 2 y radio 2, y esto reemplazar en la fórmula que teníamos, ¿sí? La fórmula, la escribo acá, era X0 menos el radio, X0 más el radio, ¿sí? Ojo, estamos trabajando con el entorno, no con el entorno reducido.
Entonces, si reemplazamos los valores que tenemos, vamos a tener 2 menos 2 y 2 más 2. ¿Sí? Si resolvemos esto, nos queda 0 y 4. Hasta ahí encontramos el entorno de centro 2 y radio 2. Ahora tenemos que buscar el entorno reducido. Y para eso, lo que podemos hacer, todavía no vamos a graficar esto, ¿sí? Porque lo que tenemos que graficar es el entorno reducido. Entonces, obtuvimos el entorno, que es este, y ahora podemos expresar, pasando esto a su reducido, digámosle, ¿sí? De estas formas que aparecen acá. Vamos a empezar por esta. Entonces vamos a decir que, ahora sí, el entorno reducido de centro 2, radio 2, va a ser igual a el entorno, que fue lo que calculamos acá, ¿sí? El entorno, que es el intervalo 0, 4, menos el valor del centro. Y habíamos dicho que para nosotros el valor del centro es el primero que aparece, ¿sí? En este caso es el 2. Ahí tendríamos escrita una forma de solución de este entorno. Ahora, escribamos esta forma que está acá. Es x0 menos el radio, que era este valor que habíamos obtenido acá, punto y coma, el centro, que para nosotros el centro es el 2. Es este intervalo en unión, esta U ya no es entorno, es unión, ¿sí? No es la misma que estas U que aparecían antes. Y esto, falló ahí. Es abierto de vuelta, ¿sí? Justamente acá y acá es abierto porque no está tomando a ese valor 2, ¿sí? Fíjense que acá otra vez empieza con el centro, que para nosotros 2, y va hasta el otro extremo del intervalo, que para nosotros es 4. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y nos quedaría poder expresar todavía de esta forma que está acá, ¿sí? Sigo acá abajo. Todas estas formas de expresar son iguales, ¿sí? Está escrito de otra forma, pero nos están dando la misma información. Y la otra forma sería expresar el valor absoluto de x menos el valor del centro, que para nosotros es 2. Esto va a ser menor que el radio, que para nosotros es 2, ¿sí? No es 4, no me confundo con el 4 acá. Y mayor que 0, ¿sí? Y bueno, y acá vemos que si escribimos 2 mayor que 0, eso está pasando, ¿sí? Si escribimos esta parte, 2 es mayor que 0. Entonces, esta parte no hace falta que la escriba, ¿sí? Con que la deje hasta acá ya es suficiente. ¿Alguna duda? Bien, tomaré el silencio como que no. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio 21 les va a quedar a ustedes para que piensen un poco, ¿sí? Fíjense que todo lo que nos está pidiendo ahí ya lo resolvimos en ejercicios anteriores, ¿sí? Tenemos una inecuación que es una división. Sabemos cómo resolver inecuaciones de divisiones. Nos está pidiendo que esa división sea menor que 0. ¿Sí? También sabemos cómo hacer. Tenemos que plantear algo del numerador y el denominador. Y después nos pide que indique justificando si es un entorno o no. ¿Sí? Ya expliqué cómo saber si es o no un entorno. ¿Sí? Así que tienen toda la información para poder resolver. Ahora, también ahí aparece, en vez de un número, aparece una A. ¿Sí? Tengan en cuenta que con esas expresiones también ya hemos trabajado. ¿Sí? Con expresiones algebraicas, digámosle, generales. Por ahí, si empiezan a hacer y ven que la A les confunde un poco, empiezan reemplazando ese valor de A. ¿Sí? Tomen una, ahí les dice mayor que 0. ¿Sí? Un número positivo, el que ustedes quieran, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 3 cuartos, el número que ustedes quieran.
¿sí? Por ahí sí, se les complica trabajar en primera instancia con esa A. Y después sí, cuando ya vean cómo es el mecanismo, digámosle, van a poder resolver con la A, ¿sí? Que sería una solución general. Así que pasaremos a el ejercicio 22. Que ahora lo que nos está pidiendo es que probemos si este conjunto A que aparece ahí es un entorno reducido o no. Borro esto. Y acá, ejercicio 22. Bien. Nos da el conjunto A que dice que son las X que pertenecen a los reales, tal que el valor absoluto de X menos 1 es mayor que 0 y menor que 2. Bien. Acá hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Digamos, una forma que no va a estar bien para lo que nos está pidiendo la consigna, pero nos va a ayudar a llegar al resultado, ¿sí? A dar respuesta a lo que nos pide ahí. Y otra que va a ser la forma correcta de realizar el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer las dos. Primero, vamos por la forma que estaría mal. Lo que podemos ver, en realidad no está mal, pero necesitamos una justificación, ¿sí? Con palabras, digámosle, no va a bastar porque estamos en matemáticas. Entonces tenemos que dar una justificación matemática, ¿sí? No escribiendo. Entonces, si miramos esto que está acá, el conjunto que nos está dando, se corresponde totalmente, aparentemente, insisto, con lo que dice la definición de un entorno reducido, ¿sí? Fíjense que tenemos el valor absoluto de X con un número, ¿sí? El valor absoluto, en este caso, de la diferencia de X con un número, y tenemos que ese valor absoluto va a estar entre 0 y 2. Y habíamos dicho que este valor que aparecía acá era el radio. Y en la definición nos pide que el radio sea mayor que 0. Y ese 2 está siendo mayor que 0. ¿Sí? Se está cumpliendo todo lo que nos pide en la definición. Entonces podríamos decir que eso sí va a ser un entorno reducido. Ahora, insisto, esa justificación no va a ser suficiente, ¿sí? Tenemos que mostrar que esto va a ser un entorno reducido. Entonces, vamos a empezar con valor absoluto, como siempre, ¿sí? Aparece un valor absoluto, vamos a tener que usar valor absoluto. Esto, fíjense ahora, no va a estar bien trabajar. ¿Está? No va a estar bien trabajar con esta expresión así tal cual como está escrita, ¿sí? Porque tengo un valor absoluto en el medio. Eso de trabajar bien funcionaría si no estuviese este valor absoluto, ¿sí? De que podemos simplemente despejar la X desde esta expresión. En este caso no. Vamos a tener que trabajar en dos partes, ¿sí? Vamos a trabajar primero con esta, que nos dice 0 menor al valor absoluto de X menos 1, ¿sí? Por ahí, si les confundo un poco menos, esto es X menos 1 mayor que 0, ¿sí? Por ahí, si de esta forma todavía cuesta ver un poco. Así que nos quedamos con esto. Aplico a esto definición de valor absoluto, ¿sí? Todo el versito. Si el valor absoluto de X menos 1 es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de X menos 1 es igual a X menos 1, ¿sí? Y eso es decir X menos 1 mayor que 0, ¿sí? Insisto, acá apliqué todo el versito. Esta es la primera parte del versito. A lo que llegaríamos con la primera parte del versito. Entonces ahora lo que hago es despejar X. X menos 1 más 1, lo que agrego de un lado, agrego del otro. Me queda que X es mayor que 1. Aplico la segunda parte del versito, ¿sí? Si el valor absoluto de X menos 1 es menor que 0, entonces el valor absoluto de X menos 1 es menos X menos 1. Menos X menos 1 mayor que 0. Entonces ahora hago esto. De acuerdo, estoy por multiplicar miembro a miembro, ¿sí?
Así sería. Estoy por multiplicar miembro a miembro por un número negativo. Lo que agrego de un lado, agrego del otro, ¿sí? Me estoy queriendo deshacer de este menos. Entonces, la desigualdad va a cambiar. Me queda así. Ahora acá me queda x menos 1 menor, y 0 por menos 1 es 0. Despejo la x, me queda x menos 1 más 1 menor a x más 1. Perdón, 0 más 1. 0 más 1. Esto queda 0 y acá queda x menor que 1. ¿Sí? Llegué a estas dos conclusiones. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Ahora vamos con esta otra parte de la inecuación. ¿Sí? La vamos a seguir de este lado. Tenemos que el valor absoluto de x menos 1 es menor que 2. Entonces, aplico las definiciones, me va a quedar en primera instancia x menos 1 menor que 2. Despejo x, me queda x menor que 3. ¿Sí? Aplico la segunda parte de la definición de este valor absoluto, me va a quedar menos x menos 1 menor que 2. Me quiero deshacer de este menos, me va a cambiar el signo de la desigualdad, me va a quedar x menos 1 mayor que menos 2. ¿Sí? Ya me voy salteando algunos pasos, ¿sí? Acá ya lo hice paso por paso, acá ya lo voy resolviendo. Deberían ir sabiendo ya cómo se hace esto, ¿sí? Y este menos 1 pasa al otro lado, me queda x mayor que menos 1. ¿Se entendió? Sí. Bien. Remarco las soluciones. Ahora lo que tenemos que ver es, bien como veníamos trabajando con inecuaciones, tenemos dos soluciones, esta solución y esta solución, ¿sí? La solución a este sistema de ecuaciones que está acá va a ser la unión de estas dos soluciones, ¿sí? Entonces necesito escribir estas dos soluciones. En este caso la solución 1, ¿sí? Vamos a graficar, por ahí para que todavía no le voy. Vamos a hacer un gráfico. Fíjense que, digamos, nuestro único valor de interés va a ser el 1, ¿sí? Porque es lo que aparece. Igualmente denle una escala al gráfico, ¿sí? Pongan unas rayitas más. Y nos está pidiendo que x sea mayor que 1, o sea que al 1 no va a tomar, y van a ser los valores mayores. Y nos va a pedir también que x sea menor que 1. Al 1 no va a tomar, y nos pide que sean los valores menores. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos expresar la solución de esto, solución 1, habíamos dicho que las soluciones siempre iban a ser la intersección entre estas dos mini soluciones, digamos. Y si miramos, acá nunca se nos intersectan. ¿Sí? Fíjense que el único valor que compartirían sería el 1, pero ni siquiera lo toman. Ni este conjunto ni este conjunto lo va a tomar. Entonces la solución 1 va a ser vacía. ¿Sí? Podrías dibujar con otro color. No, otro color. Un momentito. Hay una incongruencia con no hay solución. Acá. Bien. Cambio de color acá. ¿Qué color que se pidieron? ¿Sí? Tenemos. Pasa que no. Ah, sí, tengo otro. Bien. Esta solución que está expresada acá sería esta. ¿Sí? La roja es esta. Y esta solución que está acá sería esta. ¿Sí? Va otra vez. Me pide que no tome el 1, pero que tome todos los valores menores. Nuestras soluciones no se intersectan, insisto, ¿por qué? Porque el único valor que compartirían, si miramos, es el 1. Pero ni esta solución está tomando el 1, ni esta solución está tomando el 1. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna intersección entre estos dos conjuntitos para formar este conjunto grande. ¿Sí? Entonces, nuestra solución va a ser vacía. ¿Sí? Les digo algo que no sé si aclaré antes, pero por las dudas vuelvo a aclarar si es que ya lo dije. Acá estaría mal decir que esto no tiene solución, ¿eh?
Porque esto sí tiene solución. Y la solución es vacío. ¿Sí? O vacía, como quieran. No es que no tiene solución. ¿Sí? Son dos cosas, en la matemática son dos cosas totalmente diferentes de decir que la solución es vacía o que no tiene solución. ¿Sí? Por ahí acá no es tan aplicado todavía, pero después hay muchas cuestiones de cálculo que sí. Así que acá la solución es vacía, no es que no tiene solución. Y ahora vamos con esta parte. ¿Sí? Tenemos que graficar estas dos solucioncillas. Entonces, miramos, los valores de interés van a ser el -1. Me acuerdo que cuando aparece el 0 siempre lo pongo. 1, 2 y el 3, ¿sí? Que es el otro valor que aparece acá. Entonces, me fijo. Vamos a graficar con diferentes colores. Tenemos esta solución que nos dice x es menor que 3. 3 no lo toma, pero sí toma todos los valores menores. Y tenemos x mayor que -1. Esta parte que está acá. X mayor que -1. Me paro el -1, que no lo toma, y me pide todos los valores mayores. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la solución iba a ser la intersección. Entonces, en este caso, la solución 2 va a ser la intersección de estos dos conjuntos que tenemos acá. Y vemos que sería desde el -1 sin tomarlo hasta el 3 también sin tomarlo. Entonces, la solución va de -1 a 3 abierto de los dos lados. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Y ahora lo que nos quedaría es encontrar la solución general que responde a esta inecuación, ¿sí? Que va a ser la unión de la solución 1 con la solución 2. Entonces, la solución a la inecuación va a ser la unión entre la solución 1 y la solución 2, ¿sí? Que es la solución 1 para nosotros es vacío, en unión con ese intervalo que aparece ahí, que es para que calculamos. Habíamos dicho que la unión entre vacío y un intervalo es el intervalo, ¿sí? Habíamos dicho que la unión era como una suma y el vacío para nosotros es un 0. Y el 0 en la suma es el elemento neutro. Entonces, la solución va a ser este intervalo, de -1 a 3. Abierto de los dos lados, ¿sí? Por las justificaciones que fuimos dando acá. Entonces, aguárdenme un ratito.
Bien, seguimos. Entonces tenemos esto como solución, ¿sí? Y ahora nos fijamos, tenemos que ver si esto es o no un entorno reducido, ¿sí? Me acuerdo que el entorno reducido me daba me pedía los extremos, ¿sí? Escribiendo, o sea, esta era una forma de escribirlo, y la otra forma de escribirlo era el que nos pedía, lo escribo por acá, ¿sí? Como teoría, digamos, nos decía que era entorno reducido, era así, y era el entorno con el mismo centro y el mismo radio, menos el valor del centro. ¿Sí? Si me fijo en esta solución, yo tengo un entorno y no estoy sacando ningún valor. ¿Sí? O sea, esta parte la tengo. Si vamos al caso, esto es un entorno, ¿sí? Que tiene como extremo menos 1 y 3, se podría calcular el radio y el centro. Eso no habría problema. Pero no es lo que nos está pidiendo. Ahora, lo que tenemos que ver acá es que hay un valor excluido, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el centro siempre va a ser un valor que va a estar dentro de este intervalo, ¿sí? Justamente va a ser el valor de la mitad. En este caso sería el 1, que casi coincide con esto. Pero bueno, habíamos visto que acá no había, que nuestra solución era vacía, ¿sí? Entonces, tenemos esto y tenemos solo un entorno. Pero no llega a ser entorno reducido, ¿por qué? Porque no nos está sacando o eliminando del entorno que nos dio, o del intervalo que nos dio, el valor del centro. ¿Está? ¿Se entendió entonces por qué no es un entorno reducido? Sí. Bien, llega solamente a ser entorno. ¿Sí? Llega hasta acá. Esta parte ya no. Bueno, con eso terminaríamos el práctico. ¿Sí? No sé si me acuerdo que una de las carreras tenía medio diferente el práctico. El práctico que yo tengo llega hasta acá. Tengo el de bioquímica y farmacia, llega hasta acá. No sé si la otra orientación, la otra carrera tiene algún ejercicio más que quiera ver. Si no ese es el caso y alguien tiene alguna duda con respecto a cualquier ejercicio que se haya hecho en la guía, tienen 45 minutos para preguntar. Si no, se pueden ir desconectando nomás, no hay problema. O sea, dejaríamos hasta acá la clase si nadie tiene dudas. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? sobre un ejercicio del punto 9, ¿Sí? el punto H, que no pude resolver. Bien, vamos entonces con el ejercicio 9H. ¿Sí? ¿Borro esto? Vamos acá, ejercicio 9. H. ¿Sí? Ese ejercicio dice, es una inecuación, 1 sobre x menor a 1 sobre x más 1. Tenemos esa inecuación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, si nosotros miramos, por ahí trabajar con las divisiones así es un poco molesto, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer, lo que la matemática nos permite, es dejar estas expresiones multiplicando, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Elevar esto a la menos 1, que no nos va a servir, ¿sí? O pasar este lado multiplicando para acá y este lado multiplicando para acá, ¿sí? Entonces vamos a tener un producto. Lo voy a hacer para este caso con dos colores, ¿sí? Insisto, pasar, ¿sí? No estamos pasando. Entonces vamos a hacer el producto como se debe, ¿sí? Primero escribo lo que tengo y yo quiero pasar esto para el otro lado, entonces acá voy a tener que multiplicar por su opuesto, ¿sí? Valga la redundancia. Y ahora, dejo un espacio porque vamos a agregar algo acá. Tengo esta otra parte
Y yo quiero pasar esto para el otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces voy a multiplicar por su opuesto. Ahora, lo que puse de un lado, tengo que poner del otro. Y lo que agregué acá de este lado, también tiene que aparecer de este lado, ¿sí? Entonces tengo eso. Y ahora sí miro, o sea, para lo que hice esto fue para simplificar esto. Entonces me quedó de este lado solo x más 1. El signo se mantiene, ¿sí? Porque no multipliqué por nada negativo. Y acá, este se puede ir con este y me queda solo la x. ¿Sí? Ahora, lo que quedaría es, habíamos dicho que para trabajar este tipo de inecuaciones necesitábamos que nos quede en una desigualdad con el 0. Entonces, lo que vamos a hacer es o pasar este para acá o pasar este para acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a pasar? ¿Como un producto o como una suma recta? Para que me quede 0 de este lado. Sí, esa es la idea. ¿Cómo va a pasar para el otro lado? O una resta. Bien, como una recta, ¿sí? ¿Por qué? Yo necesito que me quede 0, entonces voy a pasar restando del otro lado. Me va a quedar x más 1, y como lo necesito restando, voy a escribir así. Entonces esto me va a quedar x menos x, me queda 0, acá me queda 1, y acá otra vez tenemos x menos x, entonces me queda 0. Me dio que 1 es menor que 0. ¿Qué tienen para decir al respecto de esa respuesta? No es posible. Bien, no es posible, ¿sí? Ahora sí, esa ecuación no tiene solución, ¿sí? Fíjense que es diferente de, como decía hoy, de que tenga una solución vacía. En este caso no tiene solución. Antes la solución era vacía. ¿Está? ¿Quedó aclarado el ejercicio? Sí, profe. Yo creí que no se podía pasar multiplicando las x al otro lado. Porque algo de eso había mencionado, me parece, en la teoría, pero me voy a fijar bien. Bien, vos decías pasar esta x para este lado. Claro. Y ahí hay que tener en cuenta que todavía nos quedaría en una desigualdad con el 1, ¿sí? O sea, esto, si hacemos lo que propuso la compañera, nos quedaría así todavía. Y yo para trabajar esto necesito en una desigualdad con el 0. No, pero listo, por el camino, ¿no? Ahí habría todavía que pasar este 1 restando al otro lado, ¿sí? Para quedar en una desigualdad con el 0. Esto me quedaría algo así. Y acá para poder empezar a trabajar, primero tendría que resolver esta suma de fracciones que tengo acá, ¿sí? Sacar como un denominador y demás. Y ahí me fijo qué queda. ¿Está? Profe, yo lo ¿Sí? que había hecho fue pasar o sea, restando la fracción. Y bueno, a mí sí me dio resultado porque resté las fracciones. No sé si está bien. ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Sí, hace poco. Yo en el H pasé el segundo término restando el primer término. Entonces, bueno, resolví la resta de fracciones Sí. y o sea, me dio así un resultado. No sé si está bien resolverlo así. Bien, a ver. Partiste de acá y lo que hiciste, indistintamente pasaste uno para el otro lado, ¿no? Te quedaría. Sí, 1 sobre X y el segundo miembro pasó restando. Bien, Menos. quedó así. Sí, Y esto queda, mantengo el signo, ¿sí? Con el 0. Acá otra vez habría que resolver esta sí. suma, ¿sí? X más 1 menos X.
nuestro factor común acá va a ser x más x más 1. ¿Sí? Sí. El producto entre los denominadores. Hago esto dividido esto, me queda x más 1. Por 1 es x más 1. Ahora hago esto dividido esto, me queda x. Me va a quedar menos x. ¿Sí? De este lado no cambiamos nada. Esta x se va con esta x, me va a quedar 1 sobre... Estaríamos teniendo eso, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Bien. Y ahora, si miramos, tenemos una división. Bien. En esa división... Bien, tenemos esta expresión, ¿sí? Voy a borrar un poco lo de arriba para poder trabajar arriba, ¿sí? Borro este primero que habíamos hecho. ¿Sí? Borro esto, que fue solo despeje, y vuelvo a escribir con lo que nos quedamos, ¿sí? Que era x más 1, menor que 0, ¿sí? Tenemos eso. Entonces, ahora, ¿qué va a estar pasando? Habíamos dicho que esto, si lo quieren expresar de una forma un poco más visible, ¿sí? Esto nos va a quedar 1 sobre x al cuadrado más x, ¿sí? Es una distributiva. ¿Se ve lo que hice? Ojo, se puede trabajar así, como se puede trabajar así. ¿Sí? Este quizá va a ser un poquito más largo. ¿Se ve? ¿Se entendió hasta ahí lo que hice? Sí. Bien. Ahí ya seguimos. Bien, tenemos estas dos formas de resolver, ¿sí? Seguimos. Vamos a usar esta. El que se quiere ir por esta, acuérdense que habíamos pensado un poco cómo funcionaba esto, ¿sí? Cuando era x cuadrado, si era positivo, si era negativo. Vamos a ir a esta, entonces de paso también vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que fue inecuación. Si nos vamos por esta, fíjense que habíamos dicho que para resolver este tipo de inecuaciones, primero la necesitábamos en una desigualdad con 0, que fue lo que logramos. Ahora lo que necesitamos es, nos está pidiendo que esto sea menor que 0, ¿sí? Que sea negativo. Entonces, por regla de signos, habíamos visto que para que esto quede negativo, necesitábamos que el numerador sea positivo y el denominador negativo, o que el numerador sea negativo y el denominador sea positivo, ¿sí? Por regla de signos. Entonces, para esto, si queremos aplicar esta regla, vamos a tener numerador positivo, 1 mayor que 0. Y denominador negativo nos va a quedar x por x más 1 menor que 0.
Ahora, si queremos hacer esta regla, nos va a quedar 1 menor que 0 y el denominador, queremos positivo, va a ser x por x más 1 mayor que 0. Miramos. Nos está pidiendo en esta parte que 1 sea menor que 0. Eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, esta solución que está acá, ya directamente ni la vamos a calcular, ¿sí? Porque no podemos lograr eso en el numerador. Entonces ahora vamos a ir con esta. Tenemos la primera parte que nos dice 1 mayor que 0. Eso sí se puede, ¿sí? Y digamos ya está resuelto. Entonces vamos a tener que trabajar con esta parte, donde nos está pidiendo que el producto entre x con x más 1 sea menor que 0. Ahora si recordamos un poco cómo funcionaban las inecuaciones en un producto, tenemos que volver a plantear eso, ¿sí? Necesitábamos una expresión en desigualdad con el 0. Entonces, para la multiplicación necesitábamos, nos está pidiendo que sea negativo, o sea que vamos a necesitar que el primer término sea positivo y esté multiplicado por 1 negativo, o que el primer término sea negativo y esté multiplicado por 1 positivo. ¿Sí? Entonces me va a quedar, si quiero hacer esto, me va a quedar x mayor que 0 y x más 1 menor que 0, o planteo del revés, x menor que 0 y x más 1 mayor que 0. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que ver acá es trabajar esto, ¿no? Y plantear las soluciones que nos den. Acá ya tenemos resuelto x mayor que 0, ya está. Acá tenemos que despejar la x. Nos va a quedar x menor que menos 1. Trabajamos acá. X menor que 0 ya está resuelto y acá nos pide que x más 1 sea mayor que 0. Entonces nos va a quedar x mayor que menos 1. ¿Está? Gráfica, sí, podemos hacer el gráfico de esta solución, ¿sí? De esta parte. Tenemos valores de interés, el 0 y el menos 1. Nos pide que x sea mayor que 0 y acá nos pide que x sea menor que menos 1. Solución 1 entonces, vacía, ¿sí? Porque no hay intersección. Vamos a esta parte. Valores de interés, el menos 1 y el 0. Nos está pidiendo que x sea menor que 0. Y acá nos está pidiendo que x sea mayor que menos 1. ¿Sí? Si miramos, acá hay una intersección. ¿Sí? Esta parte tiene intersección. Entonces la solución a este conjunto, la solución 2, va a ser de menos 1 a 0. Y habíamos dicho que la solución general era la unión entre la 1 y la 2. ¿Sí? Entonces, escribo solamente así, la unión entre vacío y este, y va a ser este. Ahora, estamos viendo que hubo, no un error, pero una falta de consideración en el primer método que hice yo, ¿sí? Que resolví. ¿Cuál es el problema? Acá estamos viendo que nos dio una solución, ¿sí? Justamente entre menos 1 y 0, son poquitos valores, pero es una solución, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando? En el primero que habíamos hecho, directamente nos había dado que no había solución, ¿sí? Que la solución era vacía porque no se intersectaban si queríamos graficar lo que nos había dado, que justamente inclusive nos daba 1 menor que 0. ¿Qué pasó? Cuando nosotros hicimos ese pasaje, lo muestro con el dedo, que habíamos pasado la x para acá, el x menos 1 para acá, y después pasamos el x restando para acá,
lo que se hizo fue perder algunas soluciones por el camino, ¿sí? Es lo que se llama cuando justamente se trabajan con estas expresiones así, por decirlo de alguna forma, de forma rápida, ¿sí? El que se hubiese ido por el camino del x cuadrado y x, ¿sí? Haciendo la distributiva de esto, iba a llegar a esta misma solución, ¿sí? Pero fíjense que en la primera forma de resolver no llegamos a la solución que justamente tiene este ejercicio, ¿no? Y es justamente por eso, porque se pierden soluciones por el camino. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando trabajen o sea, cuando ya haya un cociente, digámosle, intenten de que la expresión le quede como cociente, ¿sí? Y trabajen de esa forma. El que hizo de esta forma también le iba a salir, ¿sí? Si resolvía esta división y hacía todo el cálculo que queda, ¿sí? Las consideraciones positivas y negativas, después también les iba a quedar un producto. Si hacían estas consideraciones iban a llegar a la misma solución, ¿sí? Esta que está acá es la solución. ¿Se entendió? Perdón si confundí más. Sí, se entendió. Bien. Entonces, tengan esas consideraciones, ¿sí? Cuando hay una división, intenten de que la inecuación les quede como división. ¿Alguien que quiera preguntar sobre algún otro ejercicio del práctico? ¿Cualquiera de ellos? Yo quiero preguntar sobre el ejercicio 12. 12, ahí ya miro. Bien, ¿cuál del 12? El D. Bien, el 12D. Esto habíamos resuelto ya, ¿no? Me parece. Al menos lo tengo marcado como. Lo hacemos de vuelta, no hay problema. O si no, si quieren pasamos a otro y después lo miran en el video de la clase. Donde se dio. No, entonces el F. ¿Cuál? El F. El F, bueno. Está ahí, ese si te quedó alguna duda, fíjate, porque eso se resolvió en clase, ¿sí? Ah, ok. Puedes mirar en el video de la clase. Si no me equivoco, fue la clase pasada. Bueno, gracias. Bien, veamos el F. Entonces, del ejercicio 12. Ejercicio 12. F. Bien. Nos dice que el conjunto I son las X que pertenecen a los reales, tal que X es mayor a menos un medio. Repaso la consigna. En el ejercicio 12 lo que nos pide es representar gráficamente y determinar si posee cota superior, cota inferior, extremos, ¿sí? Que sería ínfimo y supremo, y si tiene elementos máximo y mínimo. Bien. Primero, graficamos, ¿sí? Es lo que había dicho, que cuando teníamos este ejercicio era lo que nos ayudaba. Entonces, ubicamos el menos un medio. Sí, si el 0 aparece, me acuerdo de que lo ubico siempre. Mantengan más o menos la escala. ¿Sí? Esto es menos 0,5. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nos está diciendo es que X es mayor a menos un medio. ¿Sí? No toman un medio y son los valores mayores. ¿Sí? Esa sería la representación de lo que nos está pidiendo. Entonces ahora, habíamos dicho, empezábamos por los conjuntos de cota, ¿sí? Le buscamos si tiene cota superior y cota inferior. Habíamos dicho que las cotas eran conjuntos de números, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ver si esto tiene cota superior y cota inferior. Si esto lo queremos expresar, pues por ahí lo trabajábamos así también. Si lo queremos expresar como un intervalo, ¿sí? Esto va a ser abierto, el menos un medio, hasta el infinito, ¿sí? Es lo que nos está representando ese gráfico.
Por ahí, si ayuda a ver un poco más, tenerlo escrito como un conjunto, perdón, como un intervalo, lo escribo, ¿sí? No hay problema. Entonces, el conjunto de las cotas superiores, habíamos dicho que eran todos los K mayores a algún X que pertenecía al conjunto, ¿sí? Por lo general, ese X siempre era el último valor que aparecía en el conjunto y teníamos que ver si existían valores mayores. En este caso, ¿este conjunto va a tener cota superior? No, No. ¿Por qué? porque va hasta el infinito. Bien, porque el conjunto, ¿sí? Va hasta el infinito. Entonces, digamos, no va a haber otro conjunto después de él, ¿sí? Que en ese caso sería el de cotas superiores. Entonces, como bien dijo la compañera, cota superior no tiene. Conjunto de cota inferior vamos a tener. Sí, Sí, bien. ¿Y cuál va a ser? de menos infinito hasta menos un medio. Exactamente. ¿Sí? ¿Todos entienden por qué es este el conjunto de cotas inferiores? Ah, momento acá. Antes de. Acá, el conjunto de cota inferior, ¿va a ser abierto o cerrado? ¿Y por qué? Cerrado, Bien. porque el conjunto no toma al menos un medio, entonces la cota inferior sí. Exactamente. Como nuestro conjunto no toma al menos un medio, la cota, el conjunto de cotas inferiores sí va a tomar ese valor. ¿Sí? Muy bien. Ahora faltaría buscar máximo y mínimo. Sí, íbamos ínfimo y supremo primero. Por lo general hacíamos este orden. Vamos con el supremo y el ínfimo. ¿Tiene supremo? Ah, antes de que contesten, vamos a un pequeño repaso de qué era ínfimo y supremo, ¿sí? El ínfimo, vamos con el supremo. El supremo era no les quiero mentir, que estas cosas me confunden. El supremo era el elemento menor de las cotas superiores, ¿sí? Entonces, acá rápidamente, ¿supremo va a haber o no? No, No, bien, porque ni siquiera tenemos conjunto de cotas superiores a quien mirarle un supremo, ¿sí? Entonces, supremo no tiene. Ínfimo era el elemento más grande de las cotas inferiores. ¿Tiene ínfimo este conjunto? Ya, estamos mirando a este, ¿sí? menos un medio. Bien, el ínfimo va a ser el menos un medio, ¿sí? Porque si miramos al conjunto de cotas inferiores, el valor máximo que tiene ese conjunto es el menos un medio, ¿sí? Es el valor más grande. Bien, supremo e ínfimo nos queda máximo y mínimo. Máximo era el elemento, ¿sí? Le habíamos llamado K, que pertenecía al conjunto A, que para nosotros ahora se llama I, ¿sí? Era, en este caso, el elemento máximo del conjunto. En este caso, el conjunto I. ¿Va a tener máximo este conjunto? No, No, bien. No tiene máximo, ¿sí? Porque el conjunto hacia allá, digámosle, no termina, ¿sí? Se va hasta el infinito. Entonces, no tiene máximo. Y acá entra, recuerden que yo les había dicho que, por lo general, si no tenía supremo, si no tenía supremo, tenía máximo, y si tenía supremo, no tenía máximo, ¿sí? En este caso está dando que los dos no tienen, pero fíjense que estamos partiendo de que ni siquiera tenemos un conjunto de cotas superiores, ¿sí? Entonces, cuando no tengamos conjunto de cotas superiores, no vamos a poder definir ninguno de estos dos elementos. Si no tuviésemos conjunto de cotas inferiores, no podríamos definir ni el ínfimo ni el mínimo, ¿sí? Y entonces, mínimo tiene este conjunto, el mínimo sería el valor más chico del conjunto. ¿Tiene mínimo? El conjunto I. no, Bien, tampoco va a tener mínimo, ¿sí? Por el hecho de que el valor más chico, que sería menos un medio, no pertenece a este conjunto, sino que pertenece al conjunto de cotas inferiores. ¿Se entendió? Sí.
Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? Tenemos 15 minutos más. ¿Será que podríamos ver el ejercicio 8H? 8, el H. Bien. Bien. Ejercicio 8H dice. Hay que borrar eso. Dice x cuadrado por 5 medios menos 4x es mayor que 0. Y se resuelve y grafica el conjunto de solución, ¿sí? Es una inecuación de un producto. Tenemos el producto de x cuadrado por esta expresión que tenemos acá adentro. ¿Qué va a pasar acá? Si nosotros quisiéramos empezar por la distributiva, fíjense que dejaría de ser un producto, ¿sí? Y sería una inecuación en donde tendríamos suma de términos, ¿sí? ¿Y qué estaría pasando ahí? Tendríamos x al cubo, tendríamos x al cuadrado. No podríamos despejar las x, ¿sí? Porque estarían con diferentes exponentes. Entonces, no podríamos despejar las x. Así que le vamos a tener que trabajar en la forma en que aparece ahí, ¿sí? O sea, al darnos como este producto, nos facilitaron el resolver el ejercicio, ¿sí? Hubiera sido mucho más difícil si nos daban este producto desarrollado. Entonces, es una inecuaciones de un producto. Habíamos dicho que, según el signo que aparecía acá, teníamos que plantear dos posibilidades, ¿sí? En este caso tenemos, nos está pidiendo que esto sea positivo. Y habíamos dicho que en un producto era positivo cuando se multiplicaban términos positivos o cuando se multiplicaban términos negativos. Entonces, la primera opción sería que los dos sean positivos. O que los dos términos sean negativos. ¿Sí? Entonces planteábamos estas dos posibles soluciones. Empecemos con esta. Nos está pidiendo que x cuadrado sea mayor que 0. Si nosotros queremos resolver eso, vamos a ver que esto nos va a quedar, lo que tendríamos que hacer es pasar este cuadrado del otro lado, nos quedaría, acá en realidad nos quedaría así, ¿sí? 0 al cuadrado, que sería 0, ¿sí? Nos quedaría esto, pero habíamos dicho que en estas situaciones no le considerábamos el valor absoluto, ¿sí? Trabajábamos con los valores así, como aparecen ahí. ¿Sí? No siempre, digamos, se tomaba en cuenta el valor absoluto. En este caso, no. Y ahora nos quedaría despejar esta x que está acá, ¿sí? Vamos a hacerlo más o menos por pasos. Me queda esto. Y ahora tengo que pasar el menos 4 al otro lado. Me va a cambiar eso el signo de la desigualdad, ¿sí? Entonces me va a quedar... Y acá sería el inverso de este menos 4, que es el que en realidad estamos pasando. Va a ser menos un cuarto. Resuelvo este producto, me queda menos por menos, me va a quedar más, 5 por 1, 5, y 2 por 4, 8. Me queda que x es menor que 5 octavos. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Bien. Vemos esta solución. Nos está pidiendo que x al cuadrado sea menor que 0. ¿Puedo despejar esto? Sí. ¿Pero qué va a estar pasando? Como había pasado hoy, si yo eso llegase a despejar, no voy a estar teniendo en consideración algo muy importante, que x al cuadrado nunca va a poder ser negativo, ¿sí? Acá me está pidiendo que x al cuadrado sea negativo. Pero cualquier número de x que nosotros reemplacemos acá, nos va a quedar positivo, ¿sí?
Entonces, esta situación de esto que aparece acá no se puede dar, ¿sí? Que x al cuadrado sea negativo. Entonces, toda esta expresión que habíamos puesto acá no la vamos a tener en consideración porque esto no va a poder pasar, ¿sí? En el caso de que ustedes se olviden de eso y lo resolviesen igualmente, ¿estaría mal? Sí, porque ustedes deberían tener en cuenta lo que les está diciendo el ejercicio, ¿sí? Pero en el caso de que ustedes llegasen a desarrollar esto, van a ver que igual van a llegar a una solución vacía, ¿sí? No van a encontrar solución. Pero insisto, estaría mal desde el punto de vista teórico, ¿sí? De tener en cuenta las expresiones con las que estoy trabajando. Entonces, la solución, dijimos, esta no tenía. La solución para esta, encontramos esto. Entonces, expresamos, habíamos dicho primero hacíamos el gráfico, por una cuestión de comodidad, ¿sí? Tenemos el 0, tenemos el 5/8, que son los valores que nos interesan, y nos dice que x es mayor que 0, no lo toma, pero sí sus valores mayores, y que x es menor que 5/8, no lo toma, pero sí sus valores menores. Entonces, la solución iba a ser la intersección. ¿Sí? La solución 1 en este caso sería desde el 0, sin tomarlo, hasta el 5/8. Otra vez, sin tomarlo, por eso abierto. Y la solución general, habíamos dicho que era la intersección entre la solución 1 y la solución 2. ¿Sí? Casi se quiere, se puede escribir que la solución 2 es vacía. ¿Sí? Y habría que explicar un poquito el por qué, ¿sí? Esto que está pasando acá, que habíamos dicho. Entonces vamos a tener solución 1 en intersección con solución 2, que es vacía, va a ser solo la solución 1. Nos va a quedar que la solución a este ejercicio va a ser de 0 a 5/8. Abierto. ¿Se entendió? ¿Podría explicar otra vez por qué x al cuadrado queda x? ¿Acá? Sí. Bien. Acá lo que hay que hacer es pasar el cuadrado para el otro lado, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es la expresión que tengo, como yo necesito que se me vaya al cuadrado, le voy a aplicar una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 0 en raíz cuadrada. Este raíz cuadrada se va a ir con este 2. Supuestamente esto va a quedar en valor absoluto. Insisto, para este caso no hace falta que se trabaje así. Y acá la raíz cuadrada de 0 me va a quedar 0. Por eso me queda esta solución. Creo que hoy dije que pasaba el cuadrado como cuadrado del otro lado. Capaz eso generó confusión. Pero no, pasa como raíz, ¿sí? ¿Está? Sí, muchas gracias. Bien. Quedan 10 minutos. Mientras no sea un... Profe, ¿puede ser el ejercicio 8J? Bien, seguimos con... Ah, no les gustan las letras, ¿eh? Bien. Borro esto. En este caso, para esos ejercicios, hay que tener en cuenta las consideraciones que nos están dando al costado, ¿sí? Fíjense, no sé si todos tienen el práctico, pero en vez de trabajar con números, estamos trabajando con la letra A como una constante, ¿sí? Y al lado de la expresión para el J, que es 1 sobre A al cubo, menor o igual que A cuadrado, nos están dando la consideración de que para nosotros A es positiva, ¿sí? Siempre va a ser positiva A. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es trabajar como una inecuación, por decirlo de alguna forma, común y corriente para nosotros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, otra vez, lo que vamos a buscar primeramente es despejar la x, ¿sí? Vamos a trabajar con esta expresión. Esto va a ser una consideración a tener en cuenta, ¿sí? Que A es positivo. Entonces, acá vamos a buscar despejar la x. Esto me va a quedar x al cubo menor o igual a A al cuadrado por A. ¿Sí? Hice el inverso multiplicativo de 1 sobre A. Me queda esta expresión. Y esto yo puedo expresar A al cuadrado por A, puedo expresar como A al cubo. Y lo que me está quedando es pasar, ¿sí? Pasar
este cubo como raíz cúbica para el otro lado, ¿sí? O sea, voy a aplicar miembro a miembro la raíz cúbica. Y acá lo que tengo que tener en cuenta es estos, puedo simplificar, ¿sí? O sea, se van, digámosle. Acá sí, esto no queda en valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto solamente queda cuando los exponentes y los índices de las raíces son pares, ¿sí? Si no queda solamente expresado así. Y acá puedo hacer esto, otra vez, este se puede ir con este, ¿sí? Y me queda A. Entonces, yo encontré que la solución es X menor o igual que A, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y dónde se usó esto? Bien, fíjense que implícitamente, y es lo que hay que tener en cuenta en el ejercicio K, lo que nosotros hicimos fue pasar esto multiplicando al otro lado, ¿sí? Que fue lo que hicimos acá. Estábamos multiplicando por un número positivo, entonces nuestro signo de la desigualdad no iba a cambiar. Si esto hubiese sido negativo, que es lo que pasa en K, cuando nosotros hagamos este producto, este signo de la desigualdad va a cambiar, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar multiplicando miembro a miembro por un número negativo, que es lo que nos está diciendo la consideración que aparece acá, ¿sí? Ojo, no en este, en el K, ¿sí? No en el J, en el K. ¿Se entiende? Porque hay que tener en cuenta, o sea, por qué aparece esa justificación o esa aclaración al costado. ¿Se entendió? Sí, se Sí. entendió. Bien. Represento como siempre gráficamente la solución, ¿sí? Me dice que X es menor o igual que A. Para nosotros A hay que tener en cuenta que es positiva, ¿sí? Entonces A va a estar a la derecha del 0, ¿sí? En cualquier parte, porque no sabemos cuánto vale A. Lo importante es que esté del lado positivo en la recta numérica, ¿sí? Y nos dice que los X son menores o iguales que A. Entonces, desde A, que lo toma, todos los valores menores o iguales. Esa sería la solución gráfica y si queremos expresar la solución, va a ser desde el menos infinito hasta A cerrado, ¿sí? Porque toma A. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. ¿Dejamos hasta acá? Ya seguramente para el miércoles que viene va a haber práctico nuevo. Si no hay práctico nuevo todavía, probablemente la clase no salga, ¿sí? Porque no tendríamos mucho que dar. Pero se les estará avisando qué pasa. ¿Le puedo hacer una pregunta rápida? ¿Sí? Y del ejercicio 10 que nos había quedado para nosotros, despejar, o sea, nos había quedado la raíz cuadrada de b. ¿Cómo se podría resolver eso? O sea, ¿cómo despejarla de ahí? No sé si se entiende a lo que me refiero. No, ¿podés repetir la pregunta, por favor? Que en el ejercicio 10 a nosotros nos había quedado resolver la raíz cuadrada de b, digamos, pero no estoy encontrando el ejercicio. Sí, ¿me podrías decir cómo quedó la expresión? La que se quiere resolver. Sí, ahí estoy buscando. Vale. Ahí encontré. Había quedado raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 mayor a 0. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 mayor que 0. Sí. Bien. Habíamos dicho que cuando llegábamos ahí lo que teníamos que tener en cuenta era que esto que aparece acá
¿sí? Es, en la fórmula de Bhaskara, es esta parte que está acá, ¿sí? Pero lo que pasaba era que justamente en este ejercicio, que es el 10, nosotros teníamos que era x cuadrado más bx más 1 igual a 0, ¿decís, no? Sí. Igual a 0. Teníamos esa expresión. Entonces, para nosotros, A y C, que son los valores que aparecen acá, valían 1. Entonces, es como decir 4 por 1 por 1. Entonces, es lo mismo que decir solo el 4, ¿sí? Teníamos esta expresión, es verdad, habíamos llegado hasta eso cuando íbamos haciendo el análisis. Y lo que en el ejercicio nos pedía, que es lo que hay que tener en cuenta, es que obtenga los valores reales que puede tomar B para que la ecuación posea raíces reales y distintas. Habíamos dicho que eso iba a pasar cuando justamente este discriminante era mayor que 0, ¿sí? O sea, era positivo. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer ahora era buscar el valor de B, que para nosotros, en este caso, ese valor de B va a ser la incógnita. Entonces, nosotros tenemos que trabajar esto como una inecuación. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Y deshacerme de la raíz cuadrada. Entonces, voy a elevar al cuadrado a ambos miembros, ¿sí? Y en este caso sí voy a tener que tener en cuenta el valor absoluto. ¿Sí? 0 al cuadrado es 0. Y ahora esto voy a trabajar como una inecuación de valor absoluto, en donde en vez de tener x voy a tener b, ¿sí? Voy a plantear los dos versitos. Si el valor absoluto de b al cuadrado menos 4 es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de b al cuadrado menos 4 es igual a b al cuadrado menos 4, y eso es mayor que 0. Y el otro versito iba a ser, si el valor absoluto de b al cuadrado menos 4 es menor que 0, entonces el valor absoluto de b al cuadrado menos 4 es igual a menos b al cuadrado menos 4, y esto va a ser mayor que 0. ¿Sí? Y ahí trabajo, busco la solución de estas b's, digámosle, resolviendo como una inecuación común y corriente. Van a encontrar el valor de b. ¿Sí? Les va a dar un valor solo. Bueno, muchas gracias. ¿Está? Bien. Ahora sí, gente. Dejamos hasta acá. Insisto, si suben práctico, vamos a tener clases. Si no suben práctico, muy seguramente que no, ¿sí? Pero se avisará después por el grupo qué pasa. ¿Está? Gracias. Chao, hasta luego, que tengan buen día. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Profe.